Marisabel Parada es una psicóloga venezolana. Es licenciada en Psicología y doctora en Psicología de la Salud, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora titular jubilada también de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y fue psicóloga de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca Doctora Deyanira Almeida Feo del Hospital Universitario de Caracas desde 1990 hasta el año 2013. Además, es fundadora de la ONG Psicólogos Sin Fronteras. Marisabel es una extraordinaria conferencista, investigadora, motivadora, además de ser una persona carismática, encantadora y siempre dispuesta a participar en proyectos tales como el Sistema Superviviente, del cual es una de sus principales colaboradoras. Además, Marisabel y yo estamos ya compilando y organizando el material de lo que será el tercer libro de la serie Superviviente y que próximamente estará a la venta con el favor de Dios. En este episodio conversamos con la doctora Marisabel Parada, experimentada y talentosa psicóloga venezolana, sobre la relación entre la mente y el corazón y su importancia en la salud de las personas con enfermedad cardíaca. Quédate conmigo. Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Soy tu anfitrión, Enio Sánchez Brozowski, fisioterapeuta cardiovascular y escritor. Hablemos sobre la salud de tu corazón. ¿Listos para empezar? Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 17 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y, lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy conversaremos con la doctora Marisabel Parada, quien, con mucho entusiasmo, aceptó atender a nuestra invitación en Superviviente de Corazón. Doctora Parada, ante todo quiero darle la bienvenida y reiterar mi agradecimiento y el enorme placer que siento por su tan gentil disposición a colaborar en la formación del superviviente. Quisiera comenzar la entrevista pidiéndole que me cuente algo sobre usted, que nos permita conocer un poco más de cerca su historia de vida en relación con el tema que trataremos. Cuénteme algo. ¿Cómo comenzó su interés en la psicología de la salud y específicamente en los pacientes con enfermedad cardiovascular? Sí, un placer para mí también estar contigo, Enio, y además que te considero excelente profesional y tu libro es realmente una maravilla. Casi que termina siendo mi libro de cabecera, porque además me siento muy identificada con cada una de las entrevistas, de las palabras, de los textos y de las recomendaciones que en ese libro se colocan. En 1990, así como tú decías que había introducido mi posibilidad de trabajar en la unidad de rehabilitación cardíaca, ya yo era profesora universitaria de la Facultad de Medicina y estaba dentro de la unidad de medicina antropológica. Y mis antecesores habían trabajado en cardiología, en rehabilitación cardíaca, habían publicado ciertos artículos referentes a lo psicológico en la enfermedad y lo psicológico en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, recuerdo que el mes de junio, que ya venían las vacaciones universitarias, bajó nuestra compañera de la unidad de rehabilitación cardíaca, la bella señora Margot, y me invitó a trabajar como psicóloga para aliviar la ansiedad y la depresión y darle herramientas de técnicas de control de estrés a los pacientes ya infartados que iniciaban su programa de rehabilitación cardíaca en el Hospital Universitario de Caracas, en el piso 7, en la terraza. Y yo de verdad que me angustié porque yo tengo herencia de persona ansiosa y modelaje de padre militar, madre llanera,
habíamos vivido, mi padre había sido un golpista para la dictadura de Pérez Jiménez, había estado primero exiliado, luego preso. Mi mamá llanera tuvo que hacer de todo para estabilizarse con un esposo preso y metido en la política. Por lo tanto, yo era sumamente ansiosa y no tenía herramientas psicológicas o que pudieran servir para recomendar a las demás personas. En esas vacaciones escolares decidí leerme, yo creo que fueron como 20 libros. Me metí en yoga, me internalicé en la playa, me bañaba todos los días en la playa, hacía ejercicios físicos, respiratorios y aprendí todo tipo de relajación. Y luego entonces así dije, ahora sí me siento preparada para crear un programa de apoyo a los pacientes que estaban en rehabilitación cardíaca. Pero te confieso que me temblaban las piernas, ponía música que a veces a ellos no les gustaba, a veces me hacían observaciones o preguntas que me dejaban un tanto nerviosa, pero aún así, durante esos 23 años, realmente lo que más hice fue aprender de mis pacientes, aprender de todos ustedes como equipo de salud y sentir que todo lo relacionado en lo psicológico, en la enfermedad, me hacía una psicóloga de la salud. Y por eso todos mis trabajos de ascenso e incluso mi doctorado lo tomé desde de los pacientes de rehabilitación cardíaca, desde la psicología de la salud, como disciplina que brinda apoyo emocional a los pacientes enfermos de enfermedades físicas, pero que tienen secuelas psicológicas o antecedentes psicológicos. Esa es mi iniciación dentro del mundo de la rehabilitación cardíaca y de las enfermedades cardiovasculares. Wow, Marisabel, espectacular, espectacular. Ahora, ¿podrías describirle a quien nos escucha cuál es la relación que tú puedes establecer entre el corazón y la mente, y también en forma recíproca entre la mente y el corazón? ¿Cuál es esa relación que puede existir? Todos los maestros y médicos, digamos psiquiatras dentro de la Facultad de Medicina de los distintos países, le enseñan a los alumnos de medicina y de enfermería y de todas las áreas de profesionales de la salud que todas las enfermedades tienen un origen psicológico. Es decir, siempre hay un factor predisponente de lo psicológico sobre la enfermedad. Siempre ponemos el ejemplo típico. Si tú y yo nos comemos la misma lechuga y de repente yo me enfermo y tú no, quiere decir que yo estaba más dispuesta a enfermarme o tenía una debilidad inmunológica para esa enfermedad. Y desde Galeno, Hipócrates, desde los antiguos estudiosos de la simbología del corazón, decían que el corazón es el centro de las emociones, de la voluntad, de la inteligencia. Fíjate que la palabra psicología viene de psique, que quiere decir aliento de vida. Ese aliento de vida es el alma, es la mente, es el aleteo como una mariposa dentro de nuestro cuerpo. Pero ¿dónde se posa esa mariposa? En el corazón. Y ese corazón es el que se daña con las emociones, se daña con las angustias, con el exceso de situaciones estresantes, cuando tenemos eventos importantes, adversos, difíciles, que van socavando nuestro corazón. Fíjate que hay inclusive autores ya desde 1950 con la definición del estrés de Hans Selye, pero mucho antes decían que el estado de tensión podía romper el corazón. Mira, tengo una cita de 1628 de el William Harvey que decía: todo aquel que no expresa sus emociones termina rompiéndolo. Es decir, que él podía darse cuenta que a nivel psicológico y a nivel inclusive de refranes populares, uno siempre dice: me muero de miedo, se me parte el corazón, tengo el corazón partido, como la canción de Alejandro Sanz. Mi vida está a merced de cualquier persona que en un momento determinado provoque en mí una gran pasión. Es decir, y hoy por hoy, cómo vive el hombre, cómo vive la mujer, lleno de situaciones estresantes, hacen que las enfermedades cardiovasculares sigan siendo
las que están en primer lugar. Entonces, ¿cómo no ocuparse de ellas? ¿Cómo no prevenir esas enfermedades? Si es que está estudiado realmente el nivel de influencia patológica que tiene las situaciones estresantes, los estados de tensión, las situaciones difíciles, cómo afectan a nuestro corazón y cómo lo obligan a trabajar de más y cómo hacen que a lo largo de nuestra vida, independientemente del estrés crónico que todos los días soportamos y además de los eventos agudos que se nos atraviesan, cómo podemos también tener sentimientos existenciales muy profundos que terminan socavando la funcionalidad de nuestro corazón. Generalmente nosotros decimos de la función y de la emoción a la lesión, es decir, la emoción y estas funciones se van dañando hasta lesionar a nuestro corazón y cualquiera otro de nuestros órganos gracias a las diversas situaciones difíciles que vivimos a lo largo de la vida. Extraordinario, Marisabel. Según esto que estás diciendo, entonces incluso una persona que no está enferma, su forma de pensar puede hacer que se enferme del corazón, y si es así, ¿cómo podría evitar esa forma de pensar? Digamos, ¿qué patrones de pensamiento o de manejo de la psique debemos evitar si queremos prevenir una enfermedad cardiovascular? Sí, yo creo que nuestras actitudes, nuestros pensamientos van a conducir nuestras conductas. Es una realidad y hay estudios desde 1950 muy interesantes sobre lo que es los rasgos de personalidad que todavía le exigen más al corazón y que por lo tanto nos lleva a enfermarnos. Por ejemplo, se habla mucho de lo que llaman los rasgos de personalidad tipo A para diferenciarlo de rasgos de personalidad tipo B, que sería quizás los que tienen las personas que van a sufrir de cáncer o de cualquier otra enfermedades, pero la personalidad de tipo A uno la puede conocer, compartir con ellos, distinguir en las conversaciones, inclusive en el área social, uno puede estar recreándose y uno puede perfectamente distinguir que hay personas que tienen rasgos de hiperactividad, rasgos de una lucha constante de logro, una competencia todo el tiempo, hasta en los juegos, hasta en los deportes. No pueden perder porque eso los llevaría a sentirse estresados. Una gran tendencia a ser excesivamente responsables, puntuales, y como lo llaman en Norteamérica, en la traducción es trabajólicos, o sea, un exceso de trabajo porque no delegan funciones. Porque uno dice, bueno, es que es más fácil hacer yo el trabajo que empezar a decirle a los demás cómo deben hacerlo, a delegar funciones. Eso, por supuesto, lleva a la persona a tener una tensión muscular continua, al no descansar adecuadamente ni dormir plácidamente y a tener hasta inclusive un sueño absolutamente superficial. Y uno los conoce porque tienen una voz imperativa, son autoritarios y sobre todo tienen una impulsividad que los lleva a ponerse bravos de nada. En el hospital universitario, a veces, y en clínicas privadas que los psicólogos de la salud nos desenvolvemos, a veces inclusive cuando un paciente despierta de una cirugía cardiovascular, ya uno sabe que esa persona previo a la cirugía cardiovascular, por ejemplo, tenía personalidad tipo A, porque se queja de las enfermeras, protesta por el frío o el calor, se tiene dudas sobre lo que están haciendo, pregunta demasiado, entonces uno dice, wow, ya tiene una personalidad de rasgos de tipo A muy difícil de cambiar, pero cuando tú analizas su infancia, cuando tú analizas cuál es la vida que ha llevado, entonces generalmente son hijos mayores, generalmente trabajaron desde temprana edad, han tenido padres o madres muy autoritarios, de moral muy rígidas, muy exigentes en el hogar, de situaciones como que han vivido duelos, dificultades socioeconómicas, situaciones adversas de distinto tipo,
y les ha costado sobreponerse a una situación difícil porque ya se les viene otra. Entonces, ese tipo de situaciones psicológicas hace que los pensamientos sean siempre de ansiedad, de no resolución de los problemas, de que piensan de que es difícil la vida, de que tienen que resolverlo todo y de que es mejor no parar de trabajar ni de hacer cosas y les es difícil hasta inclusive dormir un poquito de siesta o hacer una relajación de 10 minutos porque consideran que es una pérdida de tiempo. Mi papá decía en andino, decía, usted no duerma siesta ni se ponga a jugar con el internet ni nada de esas cosas porque el tiempo perdido lo lloran los santos. Y yo le decía a mi hermana, ¿qué querrá decir el tiempo perdido lo lloran los santos? Bueno, que los santos aprovecharan el tiempo que tú estás perdiendo para hacer cosas buenas. Y yo creo que esas frases que nos dicen a veces nuestros padres o maestros o tutores, se nos quedan grabados para hacernos ser personas muy ansiosas y por lo tanto a la larga dañan nuestro organismo y nuestro corazón que es tan sensible. Wow. Wow, Marisabel, qué bien. Ahora, ¿qué indicaciones le da usted a una persona con enfermedad cardíaca, digamos, desde el punto de vista psicológico? ¿Qué indicaciones, qué recomendaciones le da? Sí, exacto. Lo primero que dicen los médicos, y los pacientes son, digamos, muy obedientes a lo que dicen los médicos, y por lo tanto todos nosotros, los restantes profesionales de la salud, tenemos que reforzar lo que digan los médicos, es que alivia el estrés. Varios médicos me dicen, yo lo que hago es que yo pregunto cómo están las cosas en su casa, y ya yo sé si la persona que tengo enfrente tiene dificultades personales, familiares, sociales o económicas, que por lo tanto yo tengo que recomendarle que maneje ese estado de tensión o que de alguna manera pueda revisarse con psicólogos de la salud mental u otras personas profesionales de ayuda que puedan conducirlo y darle herramientas para que las personas sepamos vivir en la vida con distintas herramientas para tener un mejor concepto de vida. Que nosotros podamos ser capaces de reformular nuestra vida y hacer lo posible por tener calidad, por tener bienestar y por lo tanto uno les enseña todo un cuadro de estilo de vida sano que practicábamos todos en rehabilitación cardíaca y que es la combinación perfecta entre todos nosotros como profesionales. El nutricionista, el fisioterapeuta, el terapista ocupacional, la enfermera, además de los médicos y el psicólogo y el psiquiatra, de modo que entre todos podamos darle recomendaciones de cómo ir mejorando su forma de ver la vida, su forma de asumir no solo el ejercicio, la nutrición sana, la recreación, sino toda una manera de procesar los acontecimientos de la vida de una forma más filosófica, entendiendo que si una persona tiene un hábito de día, desde el día hasta la noche sano, pues va a sentirse cada vez mejor en su cuerpo y en su mente y va a poder recrearse, relajarse, leer, estudiar, oír música, tocar un instrumento, pintar o cualquier otra cosa que lo haga sentir que tiene por momento, digamos, bienestar y calidad de vida. Y eso generalmente es lo que más recomendamos los psicólogos, tener muchas herramientas psicológicas, estimularse con metas. Yo me acuerdo que yo he tenido pacientes cardiópatas que me dicen, por ejemplo, yo tengo el entusiasmo de que yo en diciembre voy a visitar a mis hijos al exterior. Y por lo tanto, durante estos meses, yo voy a cuidar mi alimentación, yo voy a hacer todas las caminatas 5 veces a la semana, por lo menos media hora, yo voy a tratar de estar más relajado, me voy a acostar más temprano, voy a apagar el celular y las computadoras a las 8:30, 9, de modo de mejor dialogar, leer una revista o ver televisión en forma más sosegada, y por lo tanto eso me va a asegurar que yo en diciembre voy a disfrutar la visita a mis nietos o a cualquier otro familiar. Esas metas a corto, mediano y largo plazo nos obligan
a las personas a estar completamente sanos para poder de verdad hacer lo que la vida nos exige. Y la vida nos exige no solo las obligaciones, sino también nos exige pasar buenos momentos con las personas que amamos, porque si te pones a ver, esa es la definición más perfecta de lo que es la felicidad, la suma de los buenos momentos. ¿Y cuáles son los principales motivos de consulta psicológica de una persona que ya está enferma del corazón? ¿Por qué ellos van al psicólogo? ¿Qué es lo que buscan en un psicólogo estas personas? Sí, en primer lugar yo creo que es, si lo colocáramos pues en orden de motivos de consulta, en Psicólogos Sin Fronteras tenemos también esa misma jerarquía que te voy a dar, con la frecuencia de 24,000 citas en 2 años, por ejemplo, ¿no? Unos son cardiópatas, otros no, pero todos sufriendo niveles de ansiedad muy altos. Y el primer motivo de consulta en Venezuela y en el mundo es generalmente una combinación de ansiedad más depresión. El venezolano es más una depresión encubierta. El norteamericano ya puede, el europeo más bien declara fácilmente que está deprimido o que está quemado, está burnout, que está agotado, que no puede con tanto y que se desgastó física y psicológicamente. El norteamericano un poco en la lucha y la jerarquía de tener mejor estatus, de tener más pertenencia, de poder llevar en equilibrio su bienestar personal, maneja un poco esa combinación de ansiedad y depresión, pero que a veces lo lleva a ataques de pánico cuando esta ansiedad no es cuidada a tiempo. Entonces se les hace realmente una repercusión mayor al darse cuenta que la ansiedad la han sostenido por mucho tiempo. También es importante que como yo hablaba de los rasgos de personalidad tipo A del cardiópata, yo notaba y noto todavía que el cardiópata tiene fallas en comunicación con los familiares y amigos. ¿Por qué? Porque como es de ira fácil, es de carácter fuerte, se queja, es impulsivo y quiere la perfección y la rigidez, entonces le reclama a los restantes miembros de su familia, a su equipo de trabajo e inclusive en la comunidad vecinal donde viva, que las cosas tienen que estar bien. Entonces, a veces el psicólogo también trabajamos con la mejoría de las relaciones comunicacionales con la familia y cómo poder empoderarlo un poco más en esa situación tan estresante debido a su manera de ser. Eso, digamos que esos dos son principales, mezcla entre ansiedad y depresión y relaciones intrafamiliares y sociales que perjudican mucho a la persona que sufre enfermedades cardiovasculares un poco por sus rasgos de personalidad. ¿Y qué pasa con el temor a la muerte? ¿Eso se presenta muy frecuentemente y se puede superar? Sí, los pacientes generalmente luego de haber sufrido un infarto nos dicen en sus propias palabras, siento una espada de Damocles, ¿no? Como queriendo decir que ellos en cualquier momento esa espada los puede matar, por decirle de una forma simbólica que te utiliza el paciente independientemente de la gravedad de su enfermedad del corazón, porque consideran que ya el infarto fue un buen motivo para darte cuenta y un buen aviso para darte cuenta que tu corazón debe ser cuidado y rehabilitado. Por lo tanto, generalmente el temor a la muerte se presenta y sobre todo se presenta al dormir. Una de las cosas y del doctorado que hice justamente es en trastornos del sueño en pacientes en rehabilitación cardíaca. ¿Por qué? Porque puede ser que como ha hecho ejercicio, ha trabajado, ha hecho varias cosas durante el día, caiga dormido a la hora que debe dormir, pero en la madrugada, cuando ya ha tenido algunas horas de descanso, se despierta pensando en la muerte y se despierta pensando, ¿y si a mí me da un infarto en este momento, cómo llego a un hospital? ¿Cómo llego a una clínica? ¿Cómo voy a ser atendido? Nosotros tuvimos, no sé si te acuerdas, un paciente muy interesante en rehabilitación cardíaca
que tuvimos que pedir ayuda inclusive a un psiquiatra de la unidad de medicina antropológica, porque él tenía tanto temor a que le diera el infarto, que él se iba al clínico manejando su pequeño Volkswagen por la avenida Libertador, porque ahí había la clínica Santiago de León. Subía por la Cotamil porque él sabía que por allí también quedaba otro centro de atención. Bajaba luego, inclusive si se venía del centro, pasaba enfrente del Hospital Vargas y para llegar al clínico. En vacaciones se sentía totalmente asustado y con un temor inmenso de que le diera un infarto y falleciera, y empezó a llamar entonces a urgencias o a meterse en emergencias de la clínica. Se dio cuenta que en un mes había gastado demasiado dinero en esas estadías en la emergencia, y entonces, ¿sabes lo que hacía? Se iba con un sanduchito y con el periódico y se sentaba en la plaza enfrente del Hospital Vargas todo el sábado y todo el domingo hasta que el lunes pudiera ir con nosotros al clínico, porque si allí le daba cualquier dolor torácico, él simplemente cruzaba la emergencia del Hospital Vargas. Si no le daba nada, él se quedaba. Entonces un día su esposa lo invita a que fueran al Junquito. Como sabes, es una zona de Caracas que queda aledaña a nosotros, a la ciudad capital, pero que lleva como una hora para poder subir a una zona muy montañosa, muy hermosa. Él se colocó las técnicas de control de estrés que yo diseñé y que teníamos en un CD, se los colocó en un aparato con sus audífonos, y en esos audífonos él iba escuchando las técnicas de relajación mientras subía. Eso lo contó la esposa, y respiraba profundo cada tanto tiempo. Pasó un ratico en el Junquito y luego volvieron a bajar, y me decía la esposa, yo hubiera preferido no ir, porque era un temor bastante grande. Y ahí, cuando menciona a la esposa, también es importante hacer notar que también los familiares tienen que ser atendidos, porque la afección cardíaca siempre se presenta en forma imprevista, de urgencia, sorpresivamente, y realmente hace que haya un estrés postraumático, no solo en el paciente, sino también en sus familiares, de pensar que el evento se puede repetir, o que nuestro marido se pudo haber muerto, o que la situación estresante pueda suceder en cualquier otro momento. Wow, qué testimonio, Marisabel. En Superviviente de Corazón hablamos mucho del cambio, de que es necesario hacer cambios. Ahora, tú como psicóloga, ¿piensas que es posible hacer cambios, que una persona puede hacer cambios hacia una vida más saludable? ¿Es eso posible? ¿Cuál ha sido tu experiencia con esas personas intentando hacer cambios? Totalmente creo en la rehabilitación cardíaca. Y acuérdate que yo en la primera oportunidad te contesté y te conté que yo era de padre muy ansioso y de madre llanera, donde habíamos vivido. Y yo me di cuenta que en esas 6 semanas y a lo largo de los años que estuve trabajando en rehabilitación cardíaca, que uno puede perfectamente aprender herramientas que lo mantengan a uno de alguna manera dominando nuestra ansiedad, nuestra manera impulsiva de llevar la vida, o nuestra, capacidad de llenarnos de trabajo, de responsabilidades y de obligaciones y de angustia, a través de toda una concepción nueva de la vida, en donde cada día uno pueda tener 10 o 20 minutos diarios para hacer una relajación de 10 minutos, para respirar en forma lenta y profunda, para dictarse mensajes positivos de salud, para hacernos muy amigos de nuestro corazón y poder dictarle mensajes de que tome las cosas con sosiego, que tome las cosas con calma. Puede perfectamente diseñar que cada día se recree un rato, se refuerce con cosas positivas que le ayuden al corazón a estar mejor, pero es necesario internalizar estas técnicas para llevarlas a cabo toda la vida. Toda la vida. Si una persona se infartó a los 30, a los 90 tiene que seguir haciendo sus técnicas de relajación. Tiene que seguir caminando en la naturaleza, tiene que caminar sobre la arena, tiene que hacer una pequeña respiración debajo de los árboles. Todas esas cosas, y diseñar esas metas, esos impulsos buenos, el tener normas de higiene al sueño que lo ayuden
a controlar, digamos, su angustia o su cansancio diario, de modo que esa disciplina lo ayude a sentirse mucho mejor. Esa es un poco la idea a nivel psicológico, y trabajar, por supuesto, parejo, aunado y abrazado al resto del equipo de salud para que entre todos podamos realmente mejorar al paciente completamente. Ya estamos terminando, doctora Marisabel Parada. Excelente entrevista. Para ir cerrando, ¿qué consejo profesional podría usted darle a quien está escuchando este podcast, sea o no sea una persona enferma del corazón? Bueno, principalmente uno tiene que tener ante la vida mucha resiliencia, esa capacidad de afrontar las situaciones adversas y salir fortalecido. Uno debe estar continuamente llenándose de una fortaleza, de una capacidad y de una valentía para enfrentar la vida de la manera más inteligente. Fernando Savater dice que se necesitan 3 cosas que son fundamentales para vivir: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Eso es súper importante, porque realmente sí necesitamos insistir con ánimo y además con la certeza de que todo este estilo de vida sano que entre todos recomendamos nos ayudan a tener una mejor calidad de vida y un bienestar, pero sobre todo aprendemos a darle prioridades en la vida. Muchas veces le digo a mis pacientes, pero es que realmente no vale la pena que te angusties por una situación tan, digamos, tan sencilla, para no decir que es tonta, sino tan sencilla. Solo vamos a ocuparnos de realmente los problemas que son importantes, sabiendo que vamos a solucionar los que no son importantes, y que lo vamos a solucionar, si no es esta semana y este mes, a lo mejor es el mes que viene o el año que viene. Esas son cosas que nos cuesta mucho aprender a los que tenemos esos rasgos de personalidad. Hay que tener siempre una actitud de empoderamiento, de sí podemos hacerlo, ser abiertos, ayudar a los demás, y eso nos ayuda también a tener mucha salud espiritual. Una vez tuvimos un paciente llamado Chucho en nuestra unidad de rehabilitación cardíaca. Él no sabía ni escribir su nombre, y yo pregunto, ¿cómo hacemos para mantenernos sanos espiritualmente? Y Chucho me responde, ayudar a los demás. Y yo le digo, perdón, me dice, usted no me está preguntando cómo hacer para ayudar, para estar más sano espiritualmente. Yo ayudo a la gente de mi barrio, yo ayudo a los jóvenes y les doy consejos para que no peleen. Cuando llego a mi casa, regalo las frutas que no vendo como buhonero de mi mercado de coche. Por lo tanto, hay que tener esa capacidad de ser generoso con los demás, ayudar a las personas que están a nuestro lado, que tienen algún problema, e internalizar valores espirituales, valores personales que nos den esa fuerza para tener la seguridad de que Dios está con nosotros y que Jesús es bueno y nos protege y nos cuida, y que por lo tanto sí tenemos la capacidad para emprender y desarrollar una buena vida y un estilo de vida sano. Así es. Excelente, doctora Marisabel Parada, excelente. Qué gusto da oírla. Igualmente. Ahora, ¿podría darle a los supervivientes algunas coordenadas? ¿Cómo puede ser usted localizada? Sí. Si tiene redes sociales o algún punto de contacto. No solamente tengo redes sociales, sino que me encanta salir en las fotos con el libro de Enio Sánchez. Exacto. Sí, principalmente mi teléfono, bueno, como dicen que uno se comunica desde todas partes del mundo, pues lo doy, ¿no? El +58 para los que están en el exterior, 0414-224-7000. Es sencillo, ¿no? Mi correo es laparadita@gmail.com, y soy muy pantallera en Instagram, y mi nombre allí es Marisabel Parada 7939. Pero me pueden comunicar, escribirme o por chat, y podré atenderlos inclusive en forma online o presencial si viven en Caracas o en sus alrededores, o por Skype o por Zoom, por todos los medios que la gente necesite aprender a tener ese concepto de vida sano y la búsqueda de un bienestar integral. Muy bien, doctora Marisabel Parada. Qué extraordinaria experiencia ha sido para mí
tener esta entrevista con usted y me imagino que lo mismo deben estar pensando los oyentes de este podcast. Gracias por sus palabras, gracias por esa maravillosa personalidad que transmite a través del micrófono. Y bueno, estamos pendientes para otra invitación, otra entrevista, porque queremos hacer más entrevistas porque hay muchos temas que tocar. Siempre a la orden, claro que sí. Gracias, doctora. De esta manera damos por terminada esta entrevista. Quiero agradecer nuevamente a la doctora Marisabel Parada por su disposición para compartir su tiempo y experiencia con el grupo de supervivientes de corazón. Y no me queda más que reiterarle que este espacio es suyo y espero tenerla de vuelta como entrevistada especial en nuestro podcast. También quisiera darte gracias a ti, que nos has escuchado y acompañado desde ese lado del teléfono, laptop o dispositivo de escucha, por tu paciencia e interés en estos contenidos diseñados para ayudarte a vivir como vive un o una superviviente de corazón. Es todo por hoy. Para otros episodios, espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, superviviente de corazón. Por hoy llegamos al final. Gracias por tu amable atención. Si te gustó este episodio, suscríbete y descarga otros episodios. Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y si quieres, califícanos con 5 estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com. Recuerda que superviviente son 2 palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.